El año de 1913 comenzó en Oaxaca bajo un cielo espeso, cargado de humedad, como si la sierra se negara a soltar el peso de la neblina que la oprimía cada madrugada. El aire olía a tierra mojada y hojas quemadas. El eco de los gallos se perdía entre los cerros, y sin embargo, aquel mismo aire cargaba un silencio extraño, distinto al de otros años. Muchos lo recuerdan así, un ambiente enrarecido que precedía a lo que luego nadie querría narrar. En ese tiempo, la Revolución Mexicana devoraba pueblos enteros, y mientras los hombres se debatían entre fusiles y alianzas, en las casas rurales de Oaxaca germinaban secretos imposibles de denunciar. En una de esas casas, de adobe y techumbre vencida por los años, vivía la familia Ruiz. La madre, Lucía, de rostro severo y cabellos prematuramente grises. El padre ausente, probablemente enrolado en alguna columna revolucionaria. Y su hija, apenas adolescente, de la que se decía que tenía una risa tan viva como los pájaros al amanecer. Esa risa, sin embargo, se extinguió de repente, en cuestión de semanas, y nadie volvió a escucharla. La pregunta que aún perdura es si alguien intentó saber por qué. Al comienzo, parecía algo menor. La niña dejó de aparecer en el patio. Las ventanas se mantenían cerradas incluso en los días calurosos, y lo único que salía de la casa era una fragancia ácida, como a metal oxidado. Los vecinos cuchicheaban, pero nadie quería acercarse demasiado. En una Oaxaca rural de inicios de siglo, meterse en los asuntos de los demás equivalía a buscar la desgracia. Hay un testimonio conservado en los archivos parroquiales. La señora Lucía hablaba poco y miraba con ojos que parecían no parpadear. Cuando iba al mercado, respondía apenas con gestos y llevaba siempre un pañuelo negro en la canasta. Muchos creímos que guardaba carne, pero era verano, y el olor no era de res ni de pollo, era otra cosa. El documento no detalla más, pero la frase quedó registrada en tinta corrida. Lo cierto es que, a partir de esas fechas, todo lo que envolvía a la familia Ruiz se volvió un cúmulo de presunciones y sospechas. Se sabía apenas que la niña había enfermado, aunque nadie la vio ingresar en el puesto de salud. Tampoco había médicos de confianza en esos parajes. Los pocos existentes viajaban de pueblo en pueblo y anotaban sus reportes en libretas que muchas veces desaparecían. Algunos lugareños sostienen que fue el cura del pueblo quien primero advirtió el silencio sepulcral de la casa. Una tarde, al pasar frente a la puerta, escuchó un quejido apagado, como el rumor de alguien atrapado bajo el agua. Tocó la puerta y preguntó, pero Lucía se negó a abrir. Le dijo que su hija dormía, que no había nada que temer. El sacerdote, habituado a secretos de confesión que jamás podía revelar, no insistió demasiado, pero recordó esas palabras hasta su muerte, según le relató tiempo después a una sobrina. ¿Qué se escondía detrás de aquella puerta cerrada? Nunca nadie pudo responder con certeza. Lo que sí se repite en diversos documentos es la noción de que la madre protegía no solo a su hija, sino un apellido. En aquella época, la vergüenza social pesaba más que cualquier delito. Un rumor, bien encendido, podía arruinar la memoria de una familia durante generaciones. ¿Qué sabía entonces Lucía que decidió clausurar la infancia de su hija tan brutalmente? La tarde del 17 de julio, dicen algunos registros, un campesino llamado Jerónimo pasó frente a la casa Ruiz y escuchó algo insólito. Un murmullo que no era palabra, ni grito, sino un intento sofocado de articular. Él lo describió años después como un sonido de boca cosida. Nadie tomó en serio su declaración, pero el registro está trazado en un folio amarillento que aún conserva la mancha de humedad. Desde entonces, todo giró en torno a la sospecha. Los niños del barrio comenzaron a repetir canciones inventadas donde se mencionaba a la niña que no podía hablar. Las madres, temerosas, prohibieron a sus pequeños pasar cerca de la casa. El tiempo transformó la sospecha en leyenda, y la leyenda en miedo colectivo. A modo de contraste, todavía existe un fragmento de carta sin destinatario, escrita con la caligrafía seca de un notario de Tehuantepec, que describe los rumores que corrían hacia el sur. Dicen que en Oaxaca hubo mujer tan cruel que cerró para siempre la boca de su hija, para que una verdad no saliera. Si es cierto o no, nadie lo sabrá, pero basta semejante cuento para que el pueblo lo repita como si fuera real.
La línea que separa rumor y hecho en la historia de los Ruiz es difusa, tal vez deliberada. Los archivos han sido mutilados. Las voces transmitidas de boca en boca se confunden con silencios. Lo único seguro es que en el verano de 1913 se impuso un silencio antinatural en aquella casa. Y a partir de entonces, cada vecino del barrio supo que algo estaba aconteciendo detrás de esos muros, aunque ninguno tuvo la fuerza, o el deseo, de mirar dentro. Los meses posteriores marcaron un cambio irreversible en la mirada de la madre Lucía. Quienes la vieron en el mercado relatan que traía los párpados hinchados y las manos con marcas de aguja, rastros que trataba de disimular bajo guantes de lana, incluso en pleno verano. Algunos suponen que esas marcas no eran de costura común, sino de un trabajo mucho más cruel. La mujer, que antes respondía con frialdad cortante, empezó a hablar casi en susurros, como si temiera que alguna palabra se le escapara por descuido. La hija, en cambio, dejó de ser vista por completo. Nunca más apareció cerca del pozo, donde antes solía cantar mientras lavaba ropa. Un vecino juró haber visto una sombra infantil detrás de la cortina, pero no pudo distinguir la boca, solo unos ojos húmedos que brillaban en la penumbra. Esa visión se volvió motivo de pesadillas para los niños del barrio que crecieron escuchando la historia. En agosto de ese mismo año, un cuaderno de apuntes médicos circuló entre las autoridades rurales. Allí se describía un caso anónimo de una niña con la boca marcada por cicatrices irregulares alrededor de los labios, compatibles con sutura mecánica. El documento no mencionaba nombres ni dirección, como si alguien hubiera querido ocultar la identidad. Sin embargo, la fecha coincidía con aquellos días, y la hipótesis era inevitable. Se trataba de la hija de Lucía. Una nota añadida con otra tinta, quizás de un segundo médico, decía: «El procedimiento no busca corregir, sino callar». Esa frase, breve pero contundente, ha sido repetida una y otra vez en conferencias históricas y estudios de criminología. Parecía expresar con crudeza la intención detrás del acto. No curación, sino silencio forzado. La madre justificaba su actuar en el círculo confidencial de la Iglesia. Dos comadres declararon décadas después en cartas privadas que Lucía hablaba de un mal espiritual que amenazaba a su linaje. Decía que su hija había escuchado algo que no debía, un secreto transmitido por generaciones, y que aquella verdad, de salir a la luz, arruinaría no solo su apellido, sino al pueblo mismo. Nadie pudo corroborar qué clase de secreto era, pero la obsesión fue tal que la mujer prefirió destruir la voz de su hija antes que arriesgar la revelación. El testimonio más citado es el de una mujer llamada Rafaela, vecina de la calle colindante. Afirmó que, en una tarde de tormenta, sintió gritos ahogados provenientes de la casa Ruiz. Se acercó con la excusa de ofrecer ayuda, pero Lucía salió a la puerta con un cuchillo en la mano y le advirtió que nunca intentara entrar. Rafaela huyó, pero aquel recuerdo la persiguió toda su vida. Muchos años más tarde, en una carta conservada por sus nietos, escribió: «Yo la vi, con los ojos fijos de quien no duerme y no teme a Dios. No era mirada de madre, sino de carcelera». La represión del caso fue inmediata. Los rumores llegaban hasta la jefatura política del distrito, pero ningún funcionario actuó. La revolución servía de excusa perfecta. Había muertos en cada camino, fusilamientos, hambre. ¿Qué importaba una niña encerrada en comparación con la caída de pueblos enteros? Esa indiferencia estatal dio a Lucía el terreno libre para consumar su extraño propósito. Algunos arguyen que no fue la primera en hacerlo. Archivos del siglo XIX registran prácticas semejantes en comunidades aisladas, donde las mujeres eran silenciadas, literalmente, para preservar reputaciones. Sin embargo, pocos casos coinciden con tanta precisión como el de Oaxaca en 1913. Aquello no fue un rumor pasajero, sino un hecho documentado en múltiples capas: informes médicos, correos parroquiales, testimonios vecinales. El vecindario, mientras tanto, se dividía entre quienes veían en Lucía una mujer endemoniada y quienes la consideraban víctima de una maldición heredada. El miedo se volvía contagioso. Cada sombra en los pasillos, cada golpe de aire contra una ventana cerrada era interpretado como señal de un destino compartido. El silencio mismo adquirió forma, un símbolo que se transmitía de boca en boca con la imposibilidad de pronunciar palabra.
Uno de los elementos más perturbadores que han sobrevivido a la censura es un trozo de diario presuntamente escrito por Lucía. Aunque la autenticidad ha sido discutida, los peritos concuerdan en que la caligrafía corresponde al estilo femenino rural de principios de siglo. Allí puede leerse: «Lo hice por todos. Nadie debe escucharla. Si habla, lo perderemos todo. Mejor sin voz que sin linaje». Esa justificación, contradictoria y brutal, resume la lógica de una madre que veía en la mutilación un acto de preservación. Con ello, el mito se transformó en horror tangible, respaldado no solo por rumores, sino por letras que aún manchan el papel amarillento. Con el paso de las semanas, el barrio comprendió que la niña ya no saldría jamás a la calle. La casa fue cerrándose como un ataúd, rejas reforzadas, candados en la puerta, ventanas clausuradas. El aire alrededor parecía más frío, como si dentro no habitara vida, sino la sombra de una voz sepultada por el hilo y la aguja. El vecindario comenzó a vivir en una tensión latente. Aunque nadie se atrevía a señalar directamente a la madre Lucía, todos guardaban la certeza de que algo inhabitable ocurría detrás de sus paredes. El pueblo entero estaba dividido entre miedo, complicidad y curiosidad morbosa. Los niños eran advertidos de mantener distancia, y sin embargo, ellos eran los primeros en asomarse con juegos temblorosos hacia esa casa, apostando entre sí quién soportaba más segundos frente al portón de hierro oxidado. Las primeras señales de que algo no andaba bien se manifestaron de manera sutil. Un día, la vecina Rafaela se dio cuenta de que no escuchaba sonidos domésticos en la casa Ruiz, ni ollas, ni pasos, ni conversaciones. Solo silencio cerrado. Tiempo después comenzarían a aparecer olores extraños, una mezcla de sangre seca con hierbas amargas que salía por las rendijas al caer la tarde. Las madres del barrio comenzaron a recoger a sus niños temprano, evitando pasar cerca de la propiedad, aun cuando implicara rodear varias calles. Un carnicero del mercado recordaría más tarde que Lucía compraba agujas más resistentes que las necesarias para costura común. Preguntó una vez para qué las quería, y ella respondió con frialdad que eran para trabajo grueso. Ningún otro cliente pedía tal cosa. Esa pequeña anomalía reforzó el rumor de que estaba practicando algo prohibido. El sacerdote intentó nuevamente acercarse a la familia, motivado por la insistencia de una mujer que aseguraba haber visto sombras inquietas tras la ventana. Tocó y esperó. Después de varios minutos, la puerta se abrió solo lo suficiente para dejar salir un aroma agrio y la silueta severa de Lucía. Sus palabras fueron escuetas: «Mi hija duerme. No la despierte». El sacerdote retrocedió, convencido de que algo oscuro manchaba aquella casa, pero amarrado por la obediencia y el miedo. Los rumores se acumularon en torno a la ausencia de la niña. Algunos aseguraban que seguía viva, pero atrapada entre vendas y cicatrices. Otros decían que había muerto, y que la madre mantenía el cuerpo oculto. Nadie podía confirmar nada, pues Lucía no permitía que nadie cruzara su puerta. La certeza del pueblo era que la mujer guardaba un secreto ligado a la vergüenza, y por ello no se atrevieron a denunciarla formalmente. El escándalo en una comunidad pequeña era más temido que la verdad misma. Existen documentos orales de dos vecinos que fueron interrogados décadas después, cuando investigadores recababan testimonios tardíos sobre el caso. El primero afirmó simplemente: «La casa estaba muerta, pero alguien respiraba adentro». El segundo, en un tono más quebrado, añadió: «Escuché ruido de aguja sobre carne, no sobre tela. Yo lo escuché». La mezcla de certeza y delirios dificulta establecer qué sucedió realmente, pero ambas declaraciones coinciden en evocar un ambiente irrespirable, como si el silencio mismo pesara sobre la calle entera. Las sospechas no terminaban ahí. Muchos notaron que, a partir de septiembre, Lucía colgaba paños húmedos en las ventanas. Algunos creían que intentaba disimular la fetidez que emanaba desde el interior. Otros pensaban que era un rudimentario método para enfriar el aire dentro. Sea como fuere, la visión de aquellos lienzos húmedos agitándose como piel mutilada alimentaba el miedo popular. Los pequeños, ignorando prohibiciones, inventaban relatos nocturnos. Se decían entre lágrimas que la niña sin boca los llamaría en sueños, o que si alguien tocaba su ventana, quedaría marcado con un hilo invisible en la lengua. Las supersticiones se propagaban rápido, transformando un rumor familiar
en un mito que comenzaba a sobrepasar las fronteras del barrio. Había también contradicciones. Una anciana juró que escuchó a la niña llorar con sonidos muy tenues, demostrando que aún respiraba. Otro vecino, en contraste, afirmaba que ninguna voz se alzó jamás y que lo único que escuchaba eran golpes secos en la madera. Entre esas versiones encontraba terreno fértil la duda, y esa duda, a su vez, imponía quietud. Nadie quería ser el primero en comprobarlo. Sin embargo, hay constancia de que un grupo de hombres del pueblo, alentados por el alcohol, intentó irrumpir una noche. Querían obligar a Lucía a mostrar lo que escondía. La leyenda dice que ni siquiera tocaron la puerta. Bastó verla abrirse apenas y quedar frente a su figura inmóvil, sosteniendo un cuchillo y una lámpara de aceite, para que los hombres retrocedieran sin pronunciar palabra. Desde esa noche, nadie se atrevió a repetir el intento. Así, a través de esos rumores que se repetían cada tarde en el mercado o en los atrios parroquiales, la Casa Ruiz se convirtió en punto de referencia de todo un barrio. Un lugar donde la vida parecía suspenderse en un murmullo de hilos y respiraciones ahogadas. Y aunque aún nadie había comprobado lo que pasaba dentro, ya todos hablaban de la niña que había perdido la risa y de la madre que había elegido el silencio como herencia. El primer registro médico que se asocia directamente con el caso apareció en un cuaderno olvidado en la clínica rural de Tlacolula, fechado en octubre de 1913. Era un documento breve, escrito con letra temblorosa, quizás porque el doctor que lo redactó sabía que estaba anotando algo peligroso. No mencionaba nombre alguno, solo la descripción clínica de una paciente femenina, aproximadamente 15 años, con desnutrición avanzada y signos evidentes de trauma oral irreparable. La nota señalaba cicatrices aún frescas alrededor de los labios, quemaduras localizadas en las comisuras y la clara presencia de hilos incrustados bajo la piel. El texto continuaba con observaciones secas y casi burocráticas, como si el médico intentara tomar distancia de lo que veía. La paciente no articula palabra alguna. Intenta emitir sonidos guturales, incoherentes e imposibles de interpretar. Su mirada parece reclamar, más que suplicar. No hay detalles sobre quién llevó a la niña a consulta. Se presume que fue trasladada de noche y de vuelta antes del amanecer, pues ningún vecino la vio ir o volver. Ese hallazgo médico es uno de los pocos fragmentos verificables en la maraña de rumores. El cuaderno incluye además un dibujo rudimentario, un óvalo representando el rostro, líneas discontinuas alrededor de la boca y la indicación de un cosido irregular, como si cada punto hubiese sido clavado con distinta presión. Junto a la imagen, el médico escribió: «Esto no es medicina». La frase quedó suspendida en el tiempo como señal clave de que lo que había ocurrido no respondía a ningún tratamiento conocido, sino a un acto de violencia con propósito ritual o moral. La aparición de ese informe despertó temor entre los pocos sanitarios de la región. Temían denunciar algo así, porque las autoridades locales, corroídas por el caos revolucionario, perseguían más a quienes revelaban irregularidades que a quienes las cometían. Por ello, el documento quedó archivado en un cajón bajo llave, etiquetado como «confidencial», y rápidamente olvidado. Nadie lo reclamó. Nadie lo volvió a citar oficialmente. Su existencia solo fue redescubierta décadas más tarde, cuando los archivos fueron digitalizados para un proyecto estatal de memoria histórica. Algunos habitantes del barrio recuerdan haber visto salir al doctor bajo evidente estado de alteración, con las manos manchadas de sangre y la mirada fija en el suelo. Uno de sus asistentes relató, en un testimonio oral grabado años después, que el médico se negó a atender pacientes durante varias semanas tras aquel episodio. Decía repetidamente: «No hay aguja que cierre un secreto sin abrir otro». La frase quedó resonando como advertencia, aunque no se atrevió a explicar el sentido completo de sus palabras. A partir de ese registro, los rumores de la Casa Ruiz adquirieron otra consistencia. Ya no era solo la sospecha vecinal o el comentario de los niños. Había un respaldo técnico, aunque oficioso, que confirmaba que la niña había sido sometida a una práctica inhumana. El vecindario interpretó de inmediato que la madre había permitido, o ejecutado, semejante acto para impedir que su hija hablara. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿qué verdad era tan terrible que debía ser sellada con carne y aguja?
Un detalle perturbador se desprende del mismo cuaderno médico. En una página posterior, escrita tal vez por un segundo profesional que examinó el caso, se lee: procedimiento deliberado, meticuloso. No es accidente ni juego cruel, es mandato. El término mandato dejó a los investigadores modernos intrigados. ¿Un mandato de quién? ¿Del linaje? ¿De la madre? ¿De una tradición más antigua? La falta de aclaración convirtió esa sola palabra en un enigma por sí mismo. El rastro material refuerza otra hipótesis. Varias agujas oxidadas, envueltas en trapos ensangrentados, aparecieron en un vertedero cercano al barrio en esos meses. Las describía un acta parroquial como artefactos malditos, no aptos para oficio de costurera. Nadie reclamó su origen, pero todos relacionaron su hallazgo con lo que ocurría en la casa Ruiz. El silencio de las autoridades no hizo más que validar el miedo colectivo. De esa manera, el primer registro médico no solo documentó las heridas visibles de la niña, sino también las invisibles. La confirmación de que lo que había comenzado como rumor se estaba transformando en prueba escrita. La medicina, aún limitada y frágil en aquellos años, expuso con su fría escritura un crimen que nadie se atrevía a nombrar. Pero así como fue escrita la nota, también fue ocultada, archivada y sepultada bajo el polvo, como si Oaxaca entera hubiera decidido encadenar la verdad para siempre. El hallazgo del diario escondido constituye uno de los episodios más dolorosos y enigmáticos del caso Ruiz. Según las versiones recopiladas, el pequeño cuaderno fue encontrado años después por una parienta lejana, cuando se desmontaba un viejo baúl de madera carcomida. Entre telas y fotografías familiares, envuelto en papeles que habían absorbido humedad, apareció un cuaderno escolar, con tapas ennegrecidas por el moho y páginas manchadas de algo que los peritos identificaron como sangre seca. Nadie se atrevió de inmediato a abrirlo. Fue el olor metálico el que convenció a los presentes de que lo que tenían entre manos no era un simple recuerdo extraviado. El contenido del cuaderno es fragmentario. Muchas páginas están deterioradas, con letras borradas por el agua, otras arrancadas con violencia. Sin embargo, lo que permanece basta para ofrecer una ventana mínimamente perturbadora a la mente de la joven. La caligrafía, temblorosa y desigual, revela las limitaciones de alguien que escribía en secreto, sin tiempo para corregir errores y bajo un estado de agitación constante. Las frases son cortas, a veces inconclusas, como si la autora corriera el riesgo de ser descubierta en cualquier momento. Los primeros renglones dicen: hoy otra vez me puso el hilo. Le. No puedo hablar. Si intento abrir, sangra. Ella dice que debo callar, que si hablo, todos morirán. Esas frases breves, marcadas con tinta corrida, son las que dieron nombre definitivo a la leyenda. No era ya un rumor de vecindario, ni la sospecha de un médico temeroso. Era la voz de la víctima, escribiendo con la poca fuerza que le quedaba. Más adelante aparecen dibujos rudimentarios, líneas que parecen representar una boca cerrada con una serie de X, como costuras grotescas. En otras páginas se distinguen figuras de ojos que vigilan, probablemente símbolos del control constante de la madre. Entre esas ilustraciones surgen palabras dispersas: dolor, agua, sangre, no luz. Las repeticiones sugieren un estado de encierro psicológico donde el tiempo dejó de tener sentido. Un pasaje especialmente inquietante describe el acto mismo de la sutura. Anoche agujas frías. Sentí hilo entrar. Ella dice que así nadie sabrá. La aguja entra como fuego. Yo quiero gritar. Nada sale. La crudeza de la descripción estremeció a los primeros investigadores que lo leyeron, aunque muchos intentaron desacreditar la autenticidad del diario, diciendo que podía tratarse de una falsificación. Sin embargo, las coincidencias entre las cicatrices registradas en el informe médico y lo narrado en esas páginas son demasiado precisas para ser ignoradas. El cuaderno también revela la relación contradictoria de la niña con su madre. En una página posterior escribió: la odio, pero si muere, miedo. Si habla, peor. Ella dice que yo soy la llave. Esa frase atrae aún hoy la atención de quienes estudian el caso, pues sugiere que el supuesto secreto familiar no era un simple rumor, sino una información específica que recaía sobre la hija. El hecho de que Lucía afirmara que era la llave
refuerza la teoría de que su silencio protegía algo hereditario o ritual. La última sección legible del diario tiene un tono casi profético. No mostrar, no decir. Si alguien abre estas hojas, que sepa que aún guardo dentro lo que no debe salir. Después de ese apunte, ya no hay más escritura, solo páginas arrancadas o ilegibles. Es probable que la madre descubriera el cuaderno y lo destruyera en parte, aunque por razones desconocidas, nunca lo eliminó completamente. El impacto del hallazgo fue inmediato. Aquellos que lo leyeron en secreto comenzaron a difundir fragmentos de memoria entre los descendientes del barrio. Gracias a eso, el mito de la niña sin boca tomó vida propia y continuó traspasando generaciones. Algunos investigadores afirman que el diario no solo confirma los rumores, sino que también los alimenta, pues la incompletitud de sus páginas da lugar a interpretaciones infinitas. El diario, hasta hoy conservado en una dependencia archivística con acceso restringido, constituye quizá la prueba más desgarradora de todo el expediente. No es la mirada distante de un médico, ni el rumor quebrado de un vecino. Es la escritura temblorosa de una víctima que intentó, desde el silencio impuesto, dejar constancia de su sufrimiento y del secreto que la condenaba. En esas páginas, el horror adquiere intimidad, y el mito, un cuerpo concreto. El cuaderno no solo retrata el dolor físico, sino también el psicológico, el peso de portar un secreto que no debía ser revelado, y la certeza de vivir bajo un destino decidido por otros. Y cada palabra escrita confirma lo que nadie quería aceptar, que el silencio fue cosido a la carne para nunca ser roto. La voz de los testigos surgió como un coro suspendido en el tiempo, cada declaración marcada por silencios prolongados y frases a medio camino entre la certeza y la superstición. Durante décadas, los vecinos del barrio de Oaxaca que convivieron con la familia Ruiz contaron y recontaron sus recuerdos, siempre con temor a ser juzgados o a que el relato atrajera sobre ellos una desgracia semejante. Lo cierto es que ninguno fue testigo directo del acto de sutura, pero todos, de alguna manera, estuvieron cerca del eco de lo ocurrido. Uno de los testimonios más citados procede de Eusebio Martínez, campesino que solía pasar frente a la casa de Lucía al regresar de la milpa. En una entrevista realizada en 1932 por un investigador capitalino, Eusebio narró entre aspavientos: «Yo la escuché. No era voz, era como agua atrapada, un ruido que quería salir. No era tos ni llanto. Cuando lo oí, me puse a rezar, porque supe que era algo que no le pertenecía a este mundo». Su declaración fue transcrita con el escepticismo habitual de los funcionarios, pero quedó asentada en un expediente desgastado que aún se resguarda en el archivo estatal. Otra voz, más íntima, fue la de Teresa, comadre de Lucía. Según su propio testimonio oral, recogido en los años 50, ella había visitado la casa en una ocasión, insistiendo con la confianza de la cercanía. Comía con Lucía, intercambiaba hierbas y recetas, pero ese día, al cruzar la puerta, percibió una sombra moviéndose en el cuarto del fondo. Relató: «Vi un bulto pequeño, sentado, de espaldas, y escuché un quejido bajo, como si al respirar doliera. Le pregunté a Lucía y me dijo que era un gato enfermo, pero yo vi cabello humano, largo, oscuro. No gata, era niña». Después de aquella visita, Teresa dejó de frecuentarla y se excusó con enfermedades propias para no volver. Del sacerdote del pueblo también se conserva un fragmento en los registros eclesiásticos. Si bien no podía revelar confesiones, escribió como nota marginal en un libro de bautismos: «Aquí reina un silencio que no es de Dios». Esa frase enigmática, insertada sin más explicación, fue detectada por un investigador mucho después, reforzando la idea de que incluso dentro de la iglesia se sospechaba que un horror se incubaba en la casa Ruiz. Lo más revelador es cómo los testigos describían el entorno más que el acto en sí. Algunos mencionaban que la casa desprendía un hedor dulzón, mezcla de fermento y sangre. Otros aseguraban haber visto a Lucía salir de madrugada con cántaros llenos de agua y volver con ellos vacíos, como si necesitara limpiar algo continuamente. Una mujer mayor contó que escuchaba en las noches un golpeteo metálico, acompasado, semejante a una aguja atravesando madera. Ninguno se atrevió a verificar el origen. Los investigadores del siglo XX, al recopilar estos testimonios,
se enfrentaban siempre a la misma dificultad. Todos los relatos estaban atravesados por el miedo. No había objetividad, sino una carga emocional intensa que convertía cada palabra en un fragmento de la leyenda. Precisamente allí radica la potencia del expediente, en la confluencia de documentos secos con memorias temblorosas. Otro vecino, testigo adolescente en esa época, décadas más tarde declaró en un informe: los perros se paraban frente a la casa y gemían. Nunca ladraban, solo bajaban la cabeza. Era como si supieran que adentro había algo que no debía mirarse. Nadie supo explicar la reacción de los animales, pero esa observación se repite en varios relatos posteriores, formando parte de una memoria colectiva compartida. Lo más llamativo de estas voces es que no se concentran en confirmar un delito puntual, sino en transmitir una atmósfera. Cada testimonio coincide en la idea de un silencio antinatural y de una casa que parecía implosionar hacia adentro, como si guardara más que paredes, como si almacenara dolor. Estas voces, aunque dispersas y contradictorias, constituyen el otro rostro de la investigación, no el oficial ni el médico, sino el de hombres y mujeres que percibieron con horror un hecho del cual nadie quería ser testigo directo. Quizá lo más perturbador sea que todos coinciden en un mismo detalle. El silencio tenía peso, densidad, se pegaba a la piel. No era la ausencia de ruido común, sino un silencio vivo, casi material, que envolvía a quien se acercaba demasiado. Y aunque cada testigo lo expresó con palabras diferentes, todos parecieron describir la misma condena, la misma herencia que empezaba y terminaba en la casa Ruiz. El hallazgo de los hilos en la penumbra marcó un punto decisivo dentro de la construcción del mito. No se trató ya de meras voces o de documentos parciales. Fueron pruebas físicas, materiales, que parecían confirmar que aquellas prácticas de sutura iban más allá de un episodio aislado. El suceso fue descrito en un informe no oficial de 1914, redactado por un joven ayudante de carpintero llamado Agustín, quien trabajaba en la reparación de casas abandonadas tras los enfrentamientos armados de la Revolución. Según su testimonio, al ingresar a un cuarto trasero de la casa Ruiz, cuando por fin encontró la estancia vacía meses después de la desaparición de Lucía, halló 3 cajas pequeñas, de madera húmeda y con olor nauseabundo. Dentro había mechones de cabello humano, algunos aún enredados, y una serie de agujas torcidas con restos de fibras cutáneas adheridas. Ningún trapo podía justificar semejante hallazgo. Cada mechón estaba cuidadosamente atado con un hilo negro, como si se tratase de reliquias. El joven, aterrorizado, decidió no informar de inmediato y guardó silencio durante años. Décadas más tarde, en un interrogatorio informal, confesó: esos cabellos no eran de una sola persona. Había de varios tonos, cortos y largos. Era como si hubieran muchas cabezas cosidas en secreto. El detalle desencadenó la sospecha de que lo ocurrido con la hija de Lucía no era un acto aislado, sino parte de una práctica repetida y transmitida con sigilo a través de generaciones. Los peritos que más tarde revisaron lo descrito argumentaron que los restos podían pertenecer a ritos clandestinos. Oaxaca, en aquellos años, estaba impregnada de tradiciones sincréticas donde el miedo y la religión se entrelazaban. Sin embargo, la conservación meticulosa de los objetos apuntaba a algo más que costumbre popular. Había un carácter obsesivo, sistemático. La combinación de cabello, hilo y aguja evocaba no solo silencio, sino control. Más perturbador aún fue el hallazgo de telas manchadas con formas semejantes a bocas pintadas en sangre reseca. Una de las piezas mostraba claramente el contorno de labios cosidos mediante cruces de hilo irregular. Nadie pudo definir si eran auténticos restos humanos impregnados o simples representaciones. Sea lo que fuere, la imagen reforzó la convicción de que la práctica estaba destinada a inmovilizar la voz, literal y simbólicamente. Un anciano del barrio afirmó que su madre, tiempo atrás, le había contado sobre una bisabuela que empleaba la aguja negra para obligar a las hijas a guardar secretos de familia. Según esa tradición, coser la boca no significaba matar, sino transformar en guardiana eterna de un legado prohibido. Esa memoria oral enlazaba lo ocurrido en 1913 con un linaje más amplio, demasiados vínculos para considerarlo accidente único. Algunos investigadores modernos
Intrigados, sugieren que esos objetos nunca debieron guardarse como prueba, sino quemarse para evitar que la práctica se transmitiera. Sin embargo, la obsesión con coleccionarlos y ocultarlos dentro de la casa indica que Lucía comprendía su valor ritual. Cada aguja usada, cada mechón conservado, funcionaba no solo como registro del dolor infligido, sino como cadena simbólica que reforzaba la prohibición del habla. El símbolo del hilo se volvió recurrente en los relatos posteriores. Los habitantes decían que en noches de tormenta se escuchaba el sonido metálico de una aguja moviéndose sola, golpeando contra madera, como si alguien continuara cosiendo en la oscuridad. Otros, más supersticiosos, afirmaban que quienes entraban en contacto con aquellos restos empezaban a sentir la lengua pesada, incapaz de pronunciar ciertos nombres sin trabarse. Historias quizás exageradas, pero coherentes con el temor colectivo. Así, los hilos en la penumbra se transformaron en el último eslabón material de una verdad que nadie quería enfrentar. La simple existencia de esas cajas mostraba que la mutilación de la niña no fue un hecho aislado de desesperación materna, sino la repetición de un mecanismo arcano que atravesaba generaciones. Aquellas agujas, oxidadas y torcidas, eran más que armas, eran sellos de silencio, monumentos diminutos a un secreto que debía permanecer enterrado. El rastro de esos objetos desapareció después, quizás confiscados, quizás destruidos, pero su recuerdo, transmitido en confesiones temblorosas y anotaciones marginales, aseguró que el horror nunca desapareciera por completo, porque mientras alguien recordara la visión de los hilos y el cabello en penumbras, también se recordaría la condena de guardar silencio a cualquier costo. El expediente policial relacionado con la familia Ruiz fue siempre una sombra fragmentada. En teoría, la jefatura política de Oaxaca de 1913 debía abrir un caso formal tras los rumores persistentes y las denuncias no escritas. Sin embargo, lo que se conserva hoy es un archivo incompleto, mutilado en varias páginas, con tachaduras y frases arrancadas como si alguien hubiera intentado borrar la historia antes de que pudiera adquirir fuerza legal. El documento más antiguo que se rescata es un folio con membrete de la Policía Rural, fechado el 2 de noviembre. Allí se registra la visita de un agente al domicilio de Lucía, a petición de vecinos preocupados por comportamientos extraños. El informe comienza de manera rutinaria, describiendo las dimensiones del inmueble y la ausencia de luces visibles, pero de pronto se interrumpe con una mancha de tinta. Tras esa interrupción, apenas puede leerse una frase. Se escuchó movimiento, pero no se permitió ingreso por orden superior. No se especifica nombre de autoridad, ni se explica el motivo de esa orden superior. En las páginas siguientes, que parecen consecutivas pero presentan saltos, hay notas de censura. Algunas frases están tachadas con carboncillo. Bajo las tachaduras, con rayos de luz infrarroja, se ha podido reconstruir palabras como sutura, labios, vecinos atestiguan. Esa reconstrucción moderna sugiere que el informe original contenía alusiones directas a la mutilación, luego borradas de manera intencional. Lo más intrigante es que entre los papeles se encuentra insertado un telegrama corto, recibido el 10 de noviembre de 1913. No proceder sobre familia Ruiz. Caso cerrado. Asunto de índole privada. Jefatura. Ese mensaje, frío y definitivo, establecía de manera burocrática la clausura inmediata de cualquier pesquisa. Los investigadores actuales interpretan que alguien con poder político o religioso intervino para silenciar el proceso. La intromisión rompe con la simple explicación de negligencia. Había intención y esfuerzo por desaparecer pruebas. Otro fragmento, poco citado, muestra el inventario de objetos hallados en la zona posterior de la casa. Entre ellos, una lámpara de aceite apagada, 3 cucharas de metal dobladas y restos de trapos con manchas circulares oscuras. En la descripción aparece escrito: base acuosa, posible sangre, se descarta análisis. El hecho de que se descarte análisis con tanta ligereza indica o bien falta de recursos, o bien resistencia deliberada a profundizar. La línea final del inventario es perturbadora. No se recomienda conservar. Riesgo de contagio. Cuando décadas más tarde se accedió a esos papeles, su estado era deplorable. Hojas carcomidas, letras casi inexistentes, y aún así, el vacío se sentía más pesado que lo escrito.
Los vacíos de información generaban más miedo que sus frases incompletas. Era evidente que el expediente había sido manipulado en múltiples momentos. Primero para cerrarlo prematuramente, luego para mutilar detalles, finalmente para archivarlo en el fondo más oscuro del Palacio Municipal. Varios historiadores han sugerido que personas de peso social temían la propagación del caso. Si se reconocía públicamente que una madre podía coser la boca de su hija por un secreto familiar, el miedo colectivo sería incalculable. El expediente, mutilado y enterrado, servía como antídoto contra el rumor. Sin embargo, la estrategia resultó contraproducente. Los huecos en el archivo ofrecieron el terreno perfecto para que la leyenda se expandiera. En entrevistas orales de mediados del siglo XX, algunos descendientes de vecinos afirmaban haber escuchado chismes sobre funcionarios sobornados para desaparecer el caso. Otros hablaban de la participación de un cura influyente, temeroso de que el secreto mencionado en los diarios y testimonios tuviera conexión con documentos eclesiásticos antiguos. Nada se ha probado, pero la multiplicación de hipótesis en torno a las páginas arrancadas reforzó la idea de que lo ocurrido en la Casa Ruiz trascendía lo particular para volverse un asunto colectivo. Hoy, el expediente policial es citado en congresos de criminología como ejemplo de cómo un archivo mutilado puede convertirse en testimonio en negativo. Lo que no está escrito, lo que fue borrado, pesa tanto como la tinta sobreviviente. Y en ese vacío se instala la certeza de que alguien quiso garantizar que el secreto de Lucía y de su hija permaneciera en silencio eterno, sin dejar evidencia suficiente para un juicio, pero dejando, paradójicamente, pruebas de un encubrimiento. Las cartas nunca enviadas de la hija constituyen uno de los capítulos más inquietantes de toda la investigación. Fueron descubiertas en 1927, durante una revisión notarial de pertenencias heredadas por un pariente lejano. Eran 5 hojas dobladas, escondidas entre la tapa falsa de un costurero. El papel estaba quebradizo, con bordes carcomidos y manchas que hacían difícil descifrar la caligrafía. A diferencia del diario, estas hojas tenían forma epistolar. Iban dirigidas a un supuesto amigo de infancia llamado Tomás. Nunca se halló rastro de que dichas cartas hubiesen sido enviadas. La primera carta inicia con una despedida anticipada. No sé si leas esto algún día, Tomás. No puedo hablar, y por eso escribo. Si alguien descubre mis hojas, moriré antes de que lleguen a ti. El tono es inmediato, desesperado, como quien deposita sus últimas fuerzas en unas líneas. Relata en frases entrecortadas que su madre cerró la boca para siempre, porque ella había escuchado un secreto que no debía salir. Sin embargo, nunca explica cuál era ese secreto, limitándose a repetir que pesaba más que su vida. En otra carta, fechada sin exactitud, solo con la palabra agosto, la joven describe la sensación física de los hilos enterrados en sus labios. El metal entra y me deja sin aire. Quiero arrancarlo, pero ella dice que entonces todos sabrán. El dolor es lo único que me sostiene despierta. La crudeza de estas palabras quedó grabada como testimonio directo de la práctica. Los peritos coincidieron en que el trazo tembloroso reflejaba tanto debilidad física como miedo de ser descubierta en pleno acto de escribir. Una carta más corta, casi ilegible, contiene tal vez el mensaje más perturbador. No me olvides, pero tampoco me nombres. Si dices mi nombre, vendrá el hilo hasta tu boca también. Esta advertencia, cargada de miedo y superstición, alimentó la creencia colectiva de que el silencio de la niña no solo fue impuesto de manera física, sino reforzado por un simbolismo ritual que amenazaba a cualquiera que intentara romperlo. La cuarta carta carece de destinatario explícito. Comienza con una frase rota. Hay noches en que escucho otras voces cosidas. No hay explicación posterior, solo la reiteración de sonidos metálicos en la oscuridad y la sensación de no ser la única víctima. Ese fragmento reforzó la hipótesis de que la práctica se había realizado en generaciones previas y que la niña escuchaba los rastros de esas presencias en su propio cautiverio. La última carta, apenas legible, termina con una súplica. Si alguna vez alguien abre mi boca, que no me haga hablar, que me deje callar para siempre. Con esas líneas, paradójicamente, la joven rechazaba la liberación. Había interiorizado tanto el mandato materno que prefería la muerte o el silencio perpetuo antes que la exposición del misterio.
Esa ambigüedad entre víctima y guardiana nutre hasta hoy el carácter enigmático del caso. Los investigadores que analizaron las cartas no pudieron determinar si Tomás existió en realidad. Algunos propusieron que se trataba de un amigo de infancia emigrado a Veracruz. Otros opinan que fue una figura imaginaria, una forma de resistir el encierro a través de la escritura. En cualquiera de los dos escenarios, lo importante es que las cartas nunca fueron enviadas, permaneciendo selladas en la oscuridad del costurero, como eco eterno del silencio obligado. El hallazgo, con todo y su fragilidad, sirvió para vincular documentalmente los distintos hilos de la historia, el reporte médico, el diario y los testimonios vecinales. La voz de la hija, al menos en papel, emergió no solo para describir el sufrimiento físico, sino para confirmar la existencia de un secreto aún más grande que su propio dolor. La escritura cumplió así la función de resistencia mínima frente a la imposición brutal de callar. Hoy las cartas forman parte de una colección reservada. No han sido exhibidas públicamente más allá de reproducciones parciales, porque el papel se deshace con el más leve movimiento. Los pocos que las han visto de cerca aseguran que desprenden un olor metálico difícil de explicar, semejante al del hilo oxidado, como si todavía conservaran, atrapado entre fibras, el peso de aquello que jamás debió ser contado. El rumor creció de manera imparable, propagándose primero por las calles empedradas del barrio y después hacia los pueblos colindantes. En las conversaciones de mercado ya no se hablaba del precio del maíz o de la llegada de soldados, sino de la niña sin risa y de la madre que había sellado sus labios con aguja. La historia, alimentada por cartas apenas conocidas, por testimonios quebrados y por la ausencia total de explicaciones oficiales, se transformó en leyenda popular con sorprendente velocidad. Camioneros que viajaban desde Oaxaca hacia la costa aseguraban haber escuchado versiones del relato en sitios donde nunca se había mencionado antes el apellido Ruiz. La narración variaba. Algunos decían que la mujer era bruja, otros la pintaban como víctima de un pacto oscuro, mientras que en pueblos lejanos se afirmaba que la hija había muerto, convertida en ánima que se presentaba en los sueños de los niños para coserles la boca con hilos invisibles. La amplitud de versiones era señal de la fuerza del mito. Ya no necesitaba pruebas, solo repetición. En las noches de velorio, cuando las familias se reunían alrededor de un ataúd iluminado por velas, alguien inevitablemente mencionaba el caso. Los asistentes callaban, bajaban la voz y miraban hacia las rendijas, como si temieran que la figura de Lucía pudiera aparecer entre las sombras. Las abuelas relataban que ninguna mujer decente debía coser prendas en viernes, porque era el día en que el hilo negro cobraba vida y recordaba la boca cerrada de la niña. Lo que antes era costura doméstica se convirtió en símbolo de peligro. Incluso la música popular absorbió el relato. Corridos orales comenzaron a circular, aunque siempre interrumpidos en la parte final, como si ni siquiera los cantores osaran terminar la canción. En esos versos se insinuaba que la madre había actuado bajo órdenes, no por voluntad propia. Esa versión, repetida con el rasgueo de guitarras, avivó la teoría de una tradición más amplia, de un secreto que iba más allá de una sola familia. Lo notable es que ninguna autoridad desmintió formalmente los rumores. El silencio institucional fue interpretado como confirmación. Al no haber respuesta oficial, el vacío se llenó con creencias. Pueblos enteros comenzaron a evitar alianzas matrimoniales con cualquier descendiente del linaje Ruiz, convencidos de que cargarían con la maldición del silencio. La discriminación se extendió, marcando genes y apellidos con un miedo invisible. En ciertos poblados pequeños, las madres amenazaban a sus hijos desobedientes con la frase: «Si no callas, vendrá Lucía y te coserá la boca». La advertencia adquirió dimensión de mito disciplinario, al mismo nivel que otros fantasmas regionales. En ese punto, la historia se volvió herramienta de control social, transmitida de generación en generación, asegurando que el miedo nunca muriera del todo. Algunos testimonios de mediados del siglo XX sugieren que, para ciertos investigadores locales, el rumor jamás perdió vigencia. Un antropólogo francés que visitó la región en 1958 quedó sorprendido al escuchar a mujeres ancianas repetir con exactitud las frases del supuesto diario de la hija, como si hubiesen sido heredadas palabra por palabra.
Esa transmisión oral confirma que lo ocurrido en 1913 había trascendido el hecho histórico para convertirse en mito fundacional de horror. Resulta significativo que, mientras más se alejaba en el tiempo la cronología de los sucesos, más vívida parecía la leyenda. Lejos de desvanecerse, se alimentaba con cada omisión del archivo, con cada carta no enviada, con cada cabello hallado en cajas olvidadas. El rumor crecía porque encontraba terreno fértil en la necesidad de explicar lo inexplicable, en esa tendencia colectiva a transformar el horror íntimo en relato compartido. De esta manera, la madre Lucía pasó a ser descrita ya no como simple mujer, sino como criatura liminal. En algunos pueblos era recordada con rostro humano y sombra de animal. En otros, como guardiana de un secreto antiguo que podía desatar peste y desgracia si alguna voz lo revelaba. La ambigüedad de su figura aseguraba la perpetuidad del mito. Nadie podía decir exactamente qué fue, pero todos sabían que aún pesaba sobre ellos. El rumor, convertido en memoria colectiva, era ya imposible de detener. Ni los archivos mutilados ni el paso de las décadas lograron desarticularlo. Al contrario, cada silencio añadido fue interpretado como confirmación. El pueblo había adoptado a Lucía no solo como personaje infame, sino como advertencia eterna. La voz que, una vez callada con hilo, nunca más vuelve a liberarse sin consecuencias. El final abierto de Lucía se convirtió en el último y más inquietante capítulo del expediente, pues su desaparición nunca fue esclarecida con certeza. Los vecinos narran versiones distintas, todas envueltas en contradicciones, lo que hace imposible distinguir realidad de superstición. Algunos aseguraban que una madrugada la vieron salir por última vez, con un baúl pequeño en brazos y una lámpara de aceite que apenas iluminaba su figura. Otros insisten en que jamás abandonó la casa, sino que se desvaneció en su interior, dejando tras de sí solo vestigios imposibles de explicar. Lo único coincidente en los relatos es el hallazgo. Días después de su ausencia, un grupo de vecinos, vencidos por la curiosidad y el miedo extendido, se animó a entrar en la vivienda. Encontraron habitaciones marchitas, llenas de polvo acumulado en pocas jornadas, como si los relojes hubieran acelerado su trabajo en esos muros. En la cocina hallaron platos sobre la mesa, aún con restos de comida seca, como si se hubiera interrumpido de improviso una cena familiar. Pero lo más perturbador estaba en el cuarto del fondo. Manchas oscuras en las paredes, semejantes a salpicaduras, y a un costado del catre, hilos ensangrentados enredados en la pata de madera. Se escribió entonces un acta informal que señalaba: no se encontraron cuerpos. Sí se encontraron rastros rojos en superficie. Se desconoce procedencia. La seña de que no hubiera cadáver alguno alimentó la especulación. ¿Se llevó consigo a la hija o la dejó dentro, enterrada bajo ladrillos? No hubo registro de tumba ni ceremonia fúnebre. La niña sencillamente dejó de ser mencionada, excepto en susurros. Otra versión, transmitida en secreto por descendientes de los testigos, relata que un vecino, al recorrer el pasillo, encontró huellas sanguinolentas de pies descalzos que terminaban disolviéndose en nada, como si hubieran evaporado al llegar al umbral. Ese mismo vecino juró que escuchó un quejido final, mitad voz, mitad silbido del viento. Desde entonces, nunca volvió a hablar del tema en público. Para algunos, Lucía desapareció perseguida por la culpa. Se internó en la sierra y jamás volvió, quizá devorada por el monte, quizá resguardada por familiares de otra comunidad. Para otros, su ausencia fue resultado de fuerzas ajenas, como si el mismo secreto que pretendía custodiar la hubiese absorbido. De este modo, la falta de una conclusión tangible se transformó en motor del mito. Sin cuerpo ni tumba, cualquier versión era posible. El expediente, que ya había sido mutilado antes, nunca integró actas posteriores a aquel hallazgo. Fue cerrado con la misma fórmula burocrática: caso inconcluso, sin materia. Esa frase selló en apariencia el asunto, pero solo lo potenció en voces populares, porque si nada se registraba, todo podía imaginarse. El silencio documental se convirtió en el mejor combustible de un miedo que alcanzó a varias generaciones. Incluso hoy, algunos cronistas recogen testimonios de descendientes que afirman haber heredado objetos de aquella casa: pequeñas cruces de madera con manchas rojizas,
telas amarillentas con costuras extrañas y un hilo negro que supuestamente nunca se rompe. Aunque su autenticidad es dudosa, todos coinciden en un mismo detalle. Cada propietario de estas reliquias se siente perseguido por susurros nocturnos, como si voces infantiles intentaran salir de la tela misma. Con el paso de los años, Lucía dejó de ser recordada como persona, adquiriendo categoría de mito en sí misma. El pueblo relataba que vagaba aún en noches sin luna, cargando agujas oxidadas que dejaban marcas en el aire. Se decía que buscaba nuevas bocas que callar, pues la suya ya no bastaba para contener el secreto. Y aunque no existiera prueba física de su final, la leyenda repetía que lo último que dejó atrás fueron esos hilos enroscados, como herencia obligada para quien tuviera la audacia de recordarla. El destino de la madre está, hasta hoy, rodeado del mismo silencio que ella impuso a su hija. Ese silencio es quizá la única certeza verdadera. Nunca hubo desenlace claro, nunca hubo cierre definitivo. La figura de Lucía quedó suspendida entre la realidad y el mito, tan imposible de encontrar como de olvidar. El silencio heredado constituye la última y más inquietante dimensión de este caso. Décadas después, cuando ya nadie esperaba encontrar vestigios de la historia, comenzaron a aparecer nuevas huellas que demostraban que el secreto de los Ruiz no se había extinguido con la desaparición de Lucía. Los investigadores locales de mediados del siglo XX documentaron incidentes extraños en casas que alguna vez estuvieron vinculadas con la familia. Puertas encontradas con marcas de puntadas sobre la madera, diarios olvidados con referencias a guardar lo no dicho, e incluso testamentos que advertían a los herederos sobre los hilos negros que aún esperan. En 1963, un estudiante de antropología halló un pequeño cofre durante unas excavaciones domésticas en las afueras de Oaxaca. Dentro había un manojo de agujas envueltas en algodón amarillento, y junto a ellas, un pedazo de tela donde se leía: «Callar es heredar». La frase despertó la especulación inmediata de que la tradición del cosido no había terminado con Lucía, sino que había sido transmitida de manera oculta. Ese hallazgo regresó la atención mediática al caso, convirtiéndolo en objeto de análisis en revistas académicas y periódicos sensacionalistas por igual. Algunos antropólogos sugirieron que lo ocurrido en 1913 formaba parte de un sistema de control social más amplio, quizás derivado de rituales sincréticos donde el sacrificio no era de sangre, sino de palabra. En comunidades donde el rumor podía destruir reputaciones en segundos, silenciar era considerado tan vital como alimentar. Bajo esa lógica, un método tan extremo como suturar labios representaría la culminación brutal de una creencia compartida. Pero no todo se mantiene en los archivos. La tradición oral continuó filtrándose hasta bien entrado el siglo XXI. En barrios periféricos todavía circulan historias de costureras que cosen en silencio los viernes por la noche, bajo lámparas opacas, convencidas de que ese gesto mantiene alejados los males heredados. Niñas escuchan de sus abuelas que nunca deben mirar fijamente una aguja en movimiento, porque entonces escucharán la respiración de la hija de Lucía, tratando de salir del hilo. Leyendas urbanas, sí, pero que hunden sus raíces en una verdad histórica deformada por el miedo. Existen además versiones modernas de personas que afirman haber encontrado diarios recientes con referencias inquietantes. Un investigador de archivos relató en 1999 haber leído una entrada que decía: «Aquello que ella cayó aún vive en nosotros. Hemos aprendido a tejer para que no despierte». No se halló el cuaderno en cuestión, pero la anécdota circula entre especialistas como una advertencia de que el caso no pertenece solo al pasado. Lo más sobresaliente es que la misma figura de Lucía se transformó en un símbolo extrapolado. Ya no es la madre individual de 1913, sino representación de un mandato colectivo de silenciar lo incómodo. Se le invoca en discusiones sobre censura, sobre secretos familiares inconfesables, e incluso en contextos políticos, como metáfora de un poder que cose bocas para mantener reputaciones intactas. El mito se universalizó, lo cual es prueba de que la leyenda superó el hecho. Y sin embargo, bajo el barniz simbólico, siguen apareciendo fragmentos inquietantes. En 2012, un descendiente de la familia confesó en una entrevista no publicada que aún conservaba en un cajón un trozo de tela con costuras antiguas.
A veces lo escucho vibrar como cuerda viva, dijo. El reportaje nunca salió a la luz, pues la familia exigió silencio. El documento quedó archivado bajo restricción, pero alcanzó a filtrarse en círculos académicos. Así, el silencio heredado no es solo un gesto metafórico, se ha convertido en un legado tangible, en restos materiales y testimonios persistentes que indican que lo ocurrido en Oaxaca en 1913 no terminó, sino que permanece latente. Cada generación parece recibir un fragmento de esa herencia maldita, ya sea en forma de objetos, de frases o de susurros en sueños. La historia, por tanto, no concluye. Cada intento por cerrar el expediente fracasa ante la irrupción de nuevos indicios, de nuevos rumores que confirman que el hilo sigue suelto, esperando la próxima boca que deba callarse. Y quien escucha, quien investiga, no puede evitar la sensación de que ese mandato aún respira entre nosotros. Porque lo único claro, al mirar las páginas manchadas, las cartas rotas y las telas cosidas, es que el silencio no se rompió, se multiplicó.